Con el tiempo, la abuela paterna se volvió mi refugio. Me enseñó a leer, a escribir cartas que nunca envié, a confiar en los gatos callejeros porque siempre vuelven. Con ella aprendí el valor de la comida sencilla y el consuelo de los cuentos antes de dormir. Pero lo que nunca me enseñó, porque no existe receta, fue cómo sobrevivir al silencio que llega cuando estás sola con tu padre. Después de la muerte de la abuela, los días se volvieron iguales, grises, pesados. Papá traía la fatiga y el hedor del campo, pero en sus ojos había otra cosa, una inquietud que entonces yo no entendía. La rutina se volvió castigo. Cocinar, planchar, limpiar. Cada tarea era una forma de esconder las lágrimas, de distraerme del miedo que crecía con cada abrazo demasiado largo, cada mirada que pasaba de cariño a sequía. Siempre había rumores en el pueblo, pero ¿quién escucha a las niñas cuando los secretos son patrimonio familiar? Con el paso de los años, la casa, grande, vieja, llena de fotos, se convirtió en prisión. A los 13, dejé la escuela. El mundo es peligroso para las niñas bonitas, Ofelia. Veía a las demás desde la ventana, sus risas, sus juegos, sus primeros enamorados. Empecé a escribir un diario. Hoy mi padre cocinó guiso de lentejas. Hoy lloré sin ruido en la despensa. Hoy soñé que mamá volvía por mí. Mi vida externa era corta. Mi vida interna se hacía infinita. Un invierno especialmente frío. Sentí el cambio definitivo. Ya no tenía miedo a la oscuridad, sino a la luz de las mañanas. El abuso fue paulatino, disfrazado de cariño raro. Recuerdo los domingos esperando que algo cambiara. Escuché sermones en la iglesia donde hablaban de pecado, de castigo divino. Y pese a todo, consideré durante años que el castigo era mío, que había hecho algo mal, aunque solo fuera nacer. Mi padre me decía que Dios nos había dejado solos por una razón. Culpaba a mamá, a las mujeres del pueblo, incluso a la abuela. Yo solo quería desaparecer, pero en el pueblo nadie desaparece. Solo se aprende a callar. La primavera llegó tarde ese año. Las lluvias parecían eternas y el barro invadía hasta la entrada de la casa. Recuerdo que papá compró botas nuevas y le pidió al zapatero del pueblo que las reforzara, porque esta niña tiene que aprender a ser fuerte. Nunca entendí si me hablaba a mí o a sí mismo. Con la muerte de la abuela, la casa se vació de consejos dulces y se llenó de órdenes secas. El reloj del comedor era el único testigo fiel de mi infancia. Cada tic-tac marcaba un día más sin juego, un desayuno más frío, un anhelo menos. Mis tareas se multiplicaron. Me levantaba antes del amanecer para calentar café, limpiar las huellas de barro, preparar la comida y coser la ropa que se rompía con cada jornada de campo. No había espacio para preguntas, y la radio era mi única compañera en las noches largas. A veces, en la radio, escuchaba historias de mujeres que escapaban de sus pueblos para buscar una vida en la ciudad. Me prometía que algún día escribiría la mía, pero cada vez que tomaba la pluma, el miedo me ataba las manos. El cambio fue gradual. Primero los abrazos, luego las miradas largas que me seguían, incluso cuando dormía. La puerta de mi cuarto empezó a no cerrarse nunca, y los pasos de papá resonaban como tambores de guerra en las tablas viejas. Aprendí a fingir sueño, a respirar despacio cuando él entraba y preguntaba por cualquier cosa. No era solo el abuso físico, sino el aislamiento. Me dijo que las niñas bonitas deben cuidarse, y así borró mi vida social. Dejó de permitirme ir al mercado. Despidió a la vecina que venía a ayudarnos y quemó la ropa de mi madre porque ya era hora de ser mayor. Las cartas que escribía a mi madre se quedaban ocultas bajo la almohada. Hoy casi me atrevo a pedir ayuda, pero nadie mira en esta casa. Las noches se convirtieron en pesadilla. A los 14, después de mi primera menstruación, el ritual cambió. Me llamó a su habitación, puso música baja y me habló de amor,
un amor enfermizo que olía a aguardiente y desesperación. Lloré sin voz. Nunca entendí cómo sobrevivía cada día. Había días en que pensaba que el dolor era parte natural de hacerse mujer, pero cuando miraba por la ventana y veía la luna, me prometía a mí misma que algún día escaparía, aunque fuera solo en sueños. Las estaciones pasaron, mi cuerpo cambió y con él mi destino. El embarazo llegó temprano. Papá celebró con vino barato. Yo lloré en la despensa abrazando una bufanda vieja de mi abuela. Tomé la decisión de callar, porque nadie creía a niñas como yo, y porque el miedo se había tatuado bajo mi piel. Si has sentido alguna vez que el mundo te observa desde el cristal y nadie puede escucharte gritar, escribe tu historia en los comentarios. Aquí, las voces rotas también pueden resonar fuerte. El embarazo no trajo alegría. Papá compró pan dulce y me habló de nuestro futuro especial, mientras yo veía la cara de la niña en el espejo borrarse día tras día. La casa se llenó de su control. Revisaba mi ropa, decidía cuándo podía salir a la tienda y cuándo tenía que quedarme recluida. Las vecinas dejaron de visitarme. Papá está de mal humor. Era mi única explicación. Las noches eran largas y llenas de silencio. Aprendí a dormir con miedo, a preparar al niño para la llegada del monstruo. Me volví experta en fingir sueños y en esconder lágrimas detrás de la almohada. Solo la radio y el diario me acompañaban. Escribía cartas y relatos. Hoy soñé que mi madre volvía y me protegía del mundo. Hoy cociné pan y recordé el olor a hogar antes del horror. Hoy mi hijo lloró toda la noche y papá se enfadó. La rutina era castigo. Cocinar, limpiar, sonreír, callar. A veces, miraba las fotografías antiguas y pensaba en todo lo que había perdido. Los domingos, papá me contaba viejas historias del pueblo. Historias donde las mujeres morían jóvenes o huían de las desgracias. Con la llegada del segundo embarazo, la casa se volvió prisión definitiva. Papá me convenció con palabras heladas y promesas huecas de que debíamos mudarnos a otra ciudad. Allí nadie nos juzgará, decía. Me cambió el nombre, borró mi historia, hasta mi acta de nacimiento desapareció. Me convertí en Ofelia Contreras, esposa, madre y prisionera de su mentira. Las primeras veces que salí a la calle en la nueva ciudad, sentí alivio y terror. El mundo parecía distinto, pero el horror viajaba conmigo. El vecindario era frío, los vecinos distantes. Por las noches, el grito de mi hijo pequeño se confundía con el ruido de autos y el aullido del viento. Papá pagó a un juez y testigos al azar para casarse conmigo. Me vestí de blanco, con un vestido barato que apretaba mi vientre hinchado de miedo. La ceremonia fue breve, cruel. Recuerdo las palabras frías, la firma en el papel, la sensación de morir por dentro. La primera noche, la llamada noche de bodas, fue una nueva violación, camuflada en legalidad. Ya no sentía nada. Me convertí en un fantasma que respiraba porque así lo exigía el monstruo. El tiempo pasaba, y yo seguía siendo madre y esposa por obligación. Mis hijos crecían entre rutinas y secretos. No sabía cómo protegerlos. La vergüenza se convirtió en mi única vestimenta. Si alguna vez has vivido una rutina que te apague la vida, cuéntamelo. Aquí tu dolor puede convertirse en grito de esperanza. Los años se deslizaron como agua sucia bajo la puerta. Cada embarazo era un aviso de que mi cuerpo ya no me pertenecía. Mi primer hijo nació una noche de tormenta. Escuché el llanto antes que el aplauso. Papá lo alzó, lo llamó Esteban Jr. Yo apenas pude sostenerlo. Sentía vértigo, como si hubiera parido un espejismo. La vida con varios niños cambió la rutina, pero no el dolor. Aprendí a dividirme, una mamá atenta de día y un fantasma sumiso de noche. Los niños crecían entre gritos ahogados, caricias fugaces y la constante sensación de estar en peligro
aunque no supieran exactamente de qué. Cada uno de mis hijos fue diferente. Algunos nacieron con problemas de salud, pie torcido, epilepsias, retrasos en el habla. Los médicos me hacían preguntas. ¿Hay antecedentes en la familia? Yo mentía. ¿Quién podría explicar la verdad en una sala de espera? En la escuela los profesores murmuraban. Notaban que los niños evitaban el contacto físico, que no invitaban a nadie a casa. Lucía, la mayor, era la más callada. Miraba por la ventana durante horas soñando con un mundo donde el cariño no doliera. Papá se mostraba atento ante extraños, pero puertas adentro se volvía tirano. Prohibía visitas, controlaba los vestidos, repartía tareas y desprecios. Si alguno de los niños desobedecía, el castigo era severo, pero nunca dejaba marcas visibles. Por las noches yo lloraba en silencio porque temía que mi sufrimiento los marcara para siempre, que el veneno del incesto se filtrara no solo por la sangre, sino por los silencios heredados. A veces, en la soledad de la madrugada, me preguntaba qué tipo de madre era, si protegerlos significaba callar o arriesgarlo todo. La respuesta me llegaría años después, pero para entonces ya había demasiado daño hecho. Si tú también has cargado con una culpa que no es tuya, encuentra aquí un consuelo, porque solo juntas, las madres, podemos romper la herencia del dolor. Con los años, aprendí a leer los gestos más mínimos, las miradas furtivas, el miedo en los ojos de mis propios hijos. Fue Lucía, mi hija mayor, quien finalmente me regaló el valor que yo no encontraba para mí. Comenzó a ser más silenciosa, a evitar el contacto físico, a encerrarse durante horas en el baño. Sus risas se fueron apagando, como si la infancia se le escapara entre los dedos. Un día la encontré vomitando en la madrugada. Intenté consolarla. Se acurrucó contra la pared y solo repitió: «Nada, mami, nada». Pero sus manos temblaban igual que las mías años atrás. Supe entonces que Esteban había cruzado la última línea, que la pesadilla se repetiría con ella. Esa noche, mientras todos dormían, sentí una fuerza distinta. Recogí lo poco que tenía: ropa vieja, dinero escondido, fotos rotas. Desperté a mis 9 hijos sin hacer ruido. Lucía me miró con esos ojos que solo entienden el dolor y el miedo. Caminamos bajo la lluvia por calles desiertas, buscando una puerta abierta, una esperanza que no fuera mentira. Llegamos a casa de mi prima Dolores, la única pariente que imaginé podía ayudarnos. Dolores nos dejó pasar, les sirvió leche caliente a los niños y me escuchó por primera vez sin juzgar. Pero cuando le conté la verdad, vi cómo su rostro se endurecía. «Eso no puede ser cierto, Ofelia. Estás confundida. Tu esposo te adora». Me derrumbé. Si tu propia familia te niega, ¿quién queda para salvarte? Las horas siguientes fueron una lucha entre la necesidad de huir y el instinto de volver a callar. Dolores llamó a Esteban. Esteban llamó a la policía. Nos encontraron 3 días después. A los niños los separaron de mí. Me internaron en un hospital psiquiátrico. Era como morir y revivir, pero cada vez con menos fuerza. En ese hospital, rodeada de mujeres que también cargaban con historias invisibles, supe que mi misión ya no era sobrevivir, era romper el círculo para siempre. Si alguna vez sentiste que el sistema, tu familia, el mundo entero te da la espalda, aquí te creo. Aquí puedes escribir tus verdades. El hospital psiquiátrico era un lugar frío, con paredes blancas y ventanas que nunca se abrían del todo. Me asignaron una cama junto a una mujer que hablaba con sus muertos y otra que escribía poemas en servilletas. Las doctoras me miraban como si yo fuera el enigma imposible, el caso que nunca se resuelve. ¿Por qué una madre huye con 9 hijos? ¿Por qué dice que su esposo es su padre? Me dopaban, llenaban mi expediente de palabras difíciles, pero nunca preguntaban cómo me sentía. En las horas largas conocí historias igual de horribles que la mía. Una joven encerrada porque su novio la acusó de locura. Una anciana que veía sombras en cada pasillo. Nos unía la tristeza y la rabia compartida. Los días eran iguales.
Desayuno, terapia grupal, donde las demás lloran y tú escuchas, medicación. La noche era más dura. Recuerdo las pesadillas, los gritos, las puertas cerradas y los sueños donde Lucía me pedía ayuda. Escribí un diario en las hojas de los menús semanales. Hoy me dijeron que soy delirante, pero nadie se ha preguntado por mis cicatrices. Hoy soñé que Lucía corría por un campo, libre. No sé si algún día la volveré a ver feliz. Pasaron 3 meses y cada día sentía que la realidad se alejaba, pero la esperanza, pequeña como un garbanzo, seguía dentro de mí. Recordé el valor de mi madre. Recordé cómo la abuela me susurraba historias de mujeres que nunca se rindieron, aunque el pueblo las llamara locas. Cuando me dieron el alta, salí con una bolsa de medicinas y un diagnóstico que usarían después para justificar todo lo que me pasó. Pero en mi corazón, por primera vez, llevaba el germen de la lucha. A veces, el infierno te da la fuerza que la vida nunca te prestó. Si has renacido después de que el mundo te dio la espalda, comparte tu historia. Aquí las heridas también pueden ser semillas. Regresar a casa no fue volver a la libertad. Papá me recibió con una sonrisa torcida, como quien espera un trofeo. Los niños estaban callados, y Lucía ni siquiera me miraba a los ojos. Las rutinas viejas me esperaban: cocinar, limpiar, fingir normalidad, pero algo había cambiado en mí. El diagnóstico y las pastillas me daban excusa para esconderme de vez en cuando, para buscar momentos a solas donde pensar y, poco a poco, planear. Papá me recordaba cada noche: si vuelves a intentar algo, te mato. Luego mato a los niños. Nadie te va a creer. Yo asentía, pero por dentro, el hospital había despertado otro ser. Ya no era solo madre sumisa. Ahora era alguien capaz de pensar en el futuro, en la huida, en la rebeldía silenciosa. Los días fueron una mezcla de miedo y táctica. Aprendí a ocultar cosas importantes: direcciones, papeles, dinero guardado bajo el colchón, la ropa lista para salir corriendo otra vez. Observaba a mis hijos, notando sus pequeños gestos de resistencia. Una carta quemada por Lucía, un hijo que soñaba con escapar, otro que dibujaba puertas abiertas. Me refugié en la escritura. Hoy he sobrevivido un día más. Hoy he guardado algo de esperanza. Hablaba con otras mujeres a escondidas, en la escuela, en el mercado, buscando un consejo, una mano que no juzgara. La mayoría se alejaba, pero bastaba una palabra de consuelo para seguir. A veces, la vecina me miraba de reojo y dejaba una barra de pan extra en la puerta. Ese gesto simple era mi señal de que alguien, en algún rincón, seguía creyendo en mí. El peor castigo era ver a Lucía apagarse más cada día, a los otros niños cada vez más mudos y distantes. Sabía que no había tiempo que perder. La siguiente batalla requería toda mi inteligencia, toda mi fe, toda mi rabia canalizada en sobrevivir y salvar a los que amaba. ¿Has sentido que tu regreso es solo una nueva entrada al infierno? Escribe aquí tu historia. A veces tu verdad puede ser el refugio para alguien más. La llegada de Mercedes lo cambió todo. Ella no era como las demás asistentes sociales que habían pasado de largo con una mirada de lástima o molestia. Era una mujer mayor, de cabello recogido y voz firme. Me miró a los ojos, no a mi expediente. Un día apareció en la puerta de nuestra casa con una libreta y una promesa: solo quiero escuchar. Esteban desplegó su mejor actuación, ofreciendo café, enseñando la casa limpia, sonriendo como el hombre perfecto. Pero Mercedes no se dejó engañar. Pidió hablar conmigo a solas. Cuando entramos a la cocina, bajó la voz. Ofelia, sé lo que pasa. Alguien hizo una llamada anónima. Tengo tu acta original. Tengo pruebas. En ese instante, el corazón me saltó en el pecho. Las lágrimas me brotaron sin permiso. Por fin alguien me creía. Voy a sacaros de aquí a ti y a tus hijos hoy mismo, prometió. Pero justo entonces,
La puerta de la cocina se abrió de golpe. Esteban, su cara, más pálida y tensa que nunca, había escuchado todo. «Aquí no se lleva a nadie», dijo con voz envenenada. Sacó un cuchillo. Avanzó hacia Mercedes. Yo no pensé, solo reaccioné. Tomé la sartén de hierro y la lancé con toda mi fuerza. Sonó un estruendo. Esteban cayó al suelo, sangrando. Los niños gritaron. El caos reinó por minutos eternos. Mercedes llamó a la policía. Yo luchaba entre el miedo y el alivio. Finalmente los paramédicos entraron. La policía me interrogó. Por primera vez, mi narrativa encontraba eco en las paredes del sistema. Esteban sobrevivió, pero se lo llevaron esposado. Esa noche, por primera vez en 32 años, dormí sin miedo a que el sonido de pasos fuera el fin. Quizá la libertad empieza en el instante en que una sola persona decide escuchar, aunque el mundo entero no quiera ver. ¿Quién fue tu Mercedes? ¿Quién creyó en ti cuando nadie más lo hizo? Escríbelo en los comentarios para que otras mujeres sepan que la esperanza es posible. La vida después de ese día fue un huracán de emociones y trámites. La policía, los abogados, los juzgados, los periodistas, nadie dejaba de preguntar. ¿Por qué no hablaste antes? ¿Por qué tuviste tantos hijos? ¿Por qué lo soportaste 30 años? Mis hijos fueron llevados a un centro de acogida temporal. Nos separaron para evitar manipulaciones, pero el dolor de verlos llorar por mí rompía cualquier fuerza que creía tener. Lucía no hablaba. Los más pequeños pedían a gritos volver a casa. El juicio fue largo y público. Esteban tenía abogados caros, y algunos medios se pusieron de su lado. Él decía que yo era una mujer enferma, que todo era mentira, que él solo me protegía del mundo. La prueba más dura fue ver a mis hijos defender al hombre que nos había destruido. Los psicólogos decían que era normal, que los niños a veces prefieren las mentiras para no perder sus únicas certezas. Durante los meses de juicio, Mercedes me acompañó. En mis horas más oscuras, ella me recordaba: «Tienes derecho a existir, Ofelia. La justicia es lenta, pero a veces, aunque tarde, llega». Dominga, una vecina del pueblo que nunca se atrevió a ayudarme en el pasado, apareció para testificar. Contó lo que había visto y escuchado durante años. Su confesión fue una llave. Ya no era solo mi palabra contra la de él. Finalmente la sentencia llegó. 30 años de prisión para Esteban. Los titulares llenaron los periódicos. Algunos me llamaron heroína, otros exagerada. Pero para mí, el silencio de Lucía y la ausencia de los que no quisieron volver eran la verdadera condena. ¿Alguna vez tuviste que luchar por tu verdad aunque nadie quisiera escucharla? Comparte tu historia aquí. A veces el mayor juicio es el que vivimos por dentro. Cuando el juicio terminó, el mundo no se detuvo para permitirme sanar. Volví a una rutina fría, sola, con los hijos repartidos entre centros, familias de acogida y el silencio de los que no querían saber nada más. El primer tiempo fue un duelo extraño. Lloraba a mis hijos que me culpaban, a la casa perdida, al cuerpo marcado, al pasado robado, pero también lloraba de alivio por las noches en las que podía dormir sin miedo a ruidos extraños o a llaves girando en la puerta. Mercedes seguía viniendo de vez en cuando. Me trajo folletos de grupos de apoyo, papeles para solicitar ayuda, hasta flores. Acepté asistir a un grupo de mujeres sobrevivientes de violencia. Allí, por primera vez, me sentí menos sola. Escuché historias de abuelas, de mujeres jóvenes, de inmigrantes y campesinas, todas con cicatrices invisibles. A veces, mirándonos en silencio, éramos capaces de entender todo sin decir palabra. Con el tiempo empecé a ayudar a otras, organizando talleres de costura, de cocina, de autoestima. Volví a encontrar valor en la pequeña rutina: hacer pan para el grupo, escribir cartas a mis hijos, sembrar una maceta nueva cada primavera. En el pueblo,
Algunos vecinos cruzaban la calle para evitarme, pero otras mujeres me buscaban en privado para contarme secretos. Descubrí que mi historia era más común de lo que pensaba, y aunque gran parte de la sociedad prefería no mirar, fuimos muchas las que nos abrazamos en secreto. A veces llegaban cartas de mis hijos, a veces devolvían los sobres sin abrir. Aprendí a vivir con la ausencia, a celebrar cada pequeño reencuentro, a resignarme ante las puertas que nunca se abrirían. Ahora, cuando riego mis plantas al atardecer, pienso en todas las mujeres que me escuchan desde lejos. Si tú también temes dar el primer paso, esta historia es para ti. Con los años, aprendí que sanar no es olvidar. Hay heridas que nunca cierran del todo, pero también supe que el amor no siempre viene de quienes crees, sino de nuevas amigas, de vecinas solidarias, de otras mujeres sobrevivientes. Empecé a escribir para ellas, a grabar mensajes y relatos para podcasts locales, a participar en campañas de prevención. Mi voz, que tanto tiempo fue silenciada, ahora ayudaba a otras a gritar. En alguna ocasión, una escuela me invitó a dar charla. Vi a jóvenes inquietos, profesores atentos, incluso abuelas que lloraban en los rincones. Compartí mi historia y respondí preguntas difíciles. ¿Por qué no escapaste antes? ¿Tus hijos te odian? ¿Alguna vez sentiste culpa? Contesté con honestidad. Escapar no es fácil. A veces el miedo es más fuerte que la voluntad. Algunos de mis hijos siguen sin hablar conmigo, y eso también es parte de mi dolor. La culpa viene y va, pero con el tiempo aprendes a distinguir la culpa verdadera de la que te imponen. Después de cada charla, una mujer se acercaba, bajaba la cabeza y susurraba. Yo también pasé por algo parecido. Nos abrazábamos y por un instante el peso de la soledad se aligeraba. A veces, por la noche, me encuentro escribiendo en mi diario. Gracias, mamá, por enseñarme que la dignidad es la verdadera herencia. Gracias, abuela, por los cuentos y por el pan. Si tú escuchas esto y sientes que tu historia no vale, recuerda, cada testimonio es una semilla. ¿A quién le debes tu coraje? ¿Qué le dirías hoy a esa niña que fuiste? Escribe abajo y descubramos juntas que nadie está sola en la batalla. Hoy, al mirar atrás, no siento alivio total ni victoria rotunda. Lo que siento es la madurez de haber sobrevivido, la serenidad de saber que mi verdad sirvió a otras para romper cadenas invisibles. He aprendido a amar la imperfección de mi historia, los huecos que nunca se llenarán, los nombres de mis hijos que pueden nunca volver, los abrazos de extraños que ahora son familia elegida. Cada primavera planto una flor en recuerdo de las mujeres del pasado. Mi madre, mi abuela, Mercedes, Dominga, Lucía, y todas las que algún día serán libres porque alguien se atrevió a hablar. Esta historia no pide héroes perfectos ni finales de cuento, solo pide memoria, empatía y acción. Si mi relato te llegó al corazón, comparte este vídeo, comenta abajo tu historia o la de tu madre, tu abuela, tu amiga, porque la soledad se vence compartiendo, porque la dignidad empieza donde termina el silencio. Hoy me siento menos prisionera de mi pasado y más constructora de futuro para muchas que aún no pueden alzar la voz. Gracias por escuchar, por darme estos minutos de tu vida. Compártelo y ayúdanos a que ninguna niña, mujer o abuela se quede sola en su dolor. Tú eres parte de esta revolución silenciosa que, vídeo tras vídeo, palabra tras palabra, florece imparable por todo el mundo hispano. Ofelia y cualquiera que alguna vez se sintió invisible. Fin.